Hola hermanos y hermanas de nuestro curso de Teología a Distancia, Teología Semipresencial también la llamamos. Bienvenidos a nuestra segunda semana de Metodología e Introducción a la Filosofía. Empiezo por felicitaros por el trabajo de la semana pasada, intenso sin duda ninguna, aunque no creo que complicado, porque las tareas eran sencillas, pero nos han permitido hacer varias cosas, verificar que usáis bien los foros de la plataforma, por ejemplo, después entrar un poquitín más en contacto con vuestra propia forma de aprender y estudiar, eh, recordar estudios anteriores en esa pequeña encuesta que he hecho sobre los estudios y como habéis visto es lo normal, la mayor parte de vosotros no habéis hecho estudios de filosofía y teología. Pero esto os ha permitido ser conscientes de esta diferencia en cuanto al estudio y también os ha permitido recordar cosas que a lo mejor formaciones y elementos de estudio que habéis recibido y que a lo mejor no teníais tan presente. Eh, entonces, poco a poco, eh, estas, estos elementos de la primera semana nos han ido introduciendo en la metodología y un poco también en la filosofía, a través sobre todo de ese cuadro tan bonito de la Escuela de Atenas de Rafaelo. Tengo aquí un ejemplar que un estudiante me ha regalado para mi habitación, como veis. Después ya lo comentaremos. Y también esta pequeña clase de filosofía antigua que habla justo del pasaje de el pensamiento religioso griego al pensamiento filosófico. Está claro que yo he puesto tanto la Escuela de Atenas como ese pequeño vídeo de introducción a la filosofía antigua como un ejercicio de sacar apuntes, de volver a la importancia de sacar apuntes, de registrar nuestros pensamientos, nuestras impresiones, pero como os he dicho también, eso ha servido para ir alimentándoos un poco de filosofía, ¿verdad? Entonces, veo por lo que vais escribiendo y compartiendo que ya os vais introduciendo bastante bien, hasta incluso alguno de vosotros se ha metido por ahí por una de las carpetas opcionales que he colocado y ha visto el artículo de este teólogo, es un teólogo realmente, Tanzela Nitti, sobre la relación entre la teología y la filosofía. Lo he puesto ahí por si a alguien le interesaba y está bien que lo leáis. Y es también un tema interesante. Estamos estudiando filosofía eh, para llegar a la teología. La filosofía es propedéutica a la teología. Y, y por eso todo esto hemos hecho esta semana, como habéis visto. Poco a poco hemos hecho bastante, ¿verdad? Pero no me parece que haya sido demasiado intenso o demasiado difícil. Intenso sí, pero no demasiado y tampoco demasiado difícil. Pero ya me diréis vosotros también. Eh, Escribid en los foros. He visto que el de Cafatín virtual, que es así más social, pues a lo mejor es también frecuentado. Tampoco pasa nada. Es una posibilidad que ahí tenéis para interactuar entre todos. Estamos ya entonces en la segunda semana y el trabajo de la semana es bastante distinto. Se os plantea, o os planteo yo, más bien, os planteo yo ahora una lectura más eminentemente filosófica, partiendo, digamos, vamos a seguir un poco en la línea del cuadro de Rafaelo de la Escuela de Atenas, porque el texto que tendremos para leer esta semana, tendremos solo un texto, es la Apología de Sócrates, un texto elaborado por Platón sobre su maestro Sócrates. Por eso, a nivel metodológico, tenéis ahí unas instrucciones que he elaborado el año pasado, por eso están fechadas del marzo de 2020, una fecha emblemática, ya sabemos para todos. Y entonces son válidas de todos modos para 2021, 22, 23. Y ahí están unos pequeños consejos sobre cómo leer un texto filosófico. Eh, Quizá
uno de los consejos más importantes es no empezar inmediatamente a leerlo, sino contextualizarlo, mirar alguna introducción al autor, eh, mirar algún comentario que podáis encontrar en internet sobre la apología de Sócrates mismo, aunque el texto que yo os he dado ahí ya tiene su propia introducción. Cuando digo mirar internet no es una señora o un señor por ahí que nos dice cosas, es mirar en algún sitio que sea fidedigno, de esto hablaremos más tarde. Un sitio, por ejemplo, que sea una enciclopedia de filosofía, un diccionario de filosofía, que sea un sitio de una universidad o de una casa editorial, no un blog perdido por ahí de un discípulo esotérico de Platón que tiene visiones extrañas sobre lo que es la filosofía, porque eso no tiene ningún valor académico. Aunque pudieran ser buenas ideas, no tiene un valor académico, porque no está refrendado por otras instituciones, no está sujeto a un diálogo con otras instituciones, y por eso va a ser bastante importante, que al empezar un texto denso, o por lo menos importante filosóficamente, como es la Apología de Sócrates, es un gran clásico, que podáis entrar desde una introducción previa. Yo los llamo, son amigos de nuestros amigos. Siendo los grandes filósofos nuestros amigos, pues los amigos de nuestros amigos serían los comentadores de los grandes filósofos. De todos modos, en el texto que yo os doy de la Apología de Sócrates ya tenéis una introducción ahí mismo. Pero sois libres de buscar otros con tal de que busquéis en sitios fidedignos. Eso es muy importante y es un punto metodológico fundamental. Bien, entonces, seguid las instrucciones, están repetidas en la descripción ahí de esta semana. Aparece 2 veces, no pasa nada. Y seguid esas instrucciones para poder leer el texto y después podéis ir comentándolo en el foro que he abierto ahí. Es importante, servirá para la nota que pongáis entradas en el foro. Yo no voy a estar viendo cada palabra ni voy a evaluar vuestros comentarios. Lo único que voy a evaluar es si habéis puesto un comentario. Es un incentivo a que escribáis, a que compartáis entre vosotros y conmigo, a que hagamos una escuela de filosofía juntos. Entonces, leer las instrucciones de cómo leer un texto filosófico, preparar bien esta lectura, darle tiempo, leer poco a poco, con calma y escribir en el foro. Esas son las tareas de esta semana. Mucho más sencillo, pero exige más interioridad, exige más capacidad de estudio, de dar tiempo al texto. Ese es el desafío de esta semana. Os voy, para concluir, a decir solo alguna cosa sobre la Apología de Sócrates. Aquí tenéis la Escuela de Atenas, en este cuadro que decía que un alumno me ha regalado. Aquí tenéis en el centro de la escena, Rafaelo pinta a Aristóteles, que sería el señor que está aquí de azul, y Platón. Aristóteles, como veis, si lo acerco se ve claramente, Aristóteles tiene la mano que va apuntando hacia la tierra y Platón tiene un dedo que apunta hacia arriba. Estas dos figuras que escoge Rafaelo son un resumen así muy amplio y muy vasto de lo que es el pensamiento filosófico a lo largo de los siglos hasta los días de hoy. Tenemos un pensamiento que mira hacia las cosas de la tierra, hacia lo que es palpable, lo que es perceptible a los sentidos, lo que yo puedo ver con mis ojos, escuchar con mis oídos, lo que yo puedo verificar en mis relaciones humanas y en mis interacciones con la naturaleza. Y está después también la realidad espiritual, que no significa religión necesariamente. Significa que muchos filósofos dicen, hay cosas que no vemos y son igualmente reales. Hay cosas que no palpamos ni podemos escuchar y son igualmente reales. ¿De qué color es la justicia, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto pesa la amistad? Pues así podríamos seguir hablando, ¿no? ¿Dónde está el principio del universo? ¿En qué habitación vive, no?
Bueno, y por ahí podemos seguir profundizando. Entonces, Platón representa esa línea de eh, hacia arriba, no diciendo que las cosas importantes están en el cielo, pero es una línea que habla de lo que está más allá de los sentidos. Mientras que Aristóteles habla de lo que es perceptible en nuestro día a día, con nuestros sentidos, pero también con nuestras interacciones humanas, interacciones con la naturaleza. Y esto vamos a ver que se va repitiendo a lo largo de la historia de la filosofía con distintos matices y la respuesta va a ser siempre una integración entre estas dos realidades, pero es importante saber describir una y otra y ahí se va a jugar mucho. Platón, entonces, que apunta con el dedo hacia arriba, es discípulo de Sócrates. Sócrates, que aquí en el cuadro está en una posición bastante secundaria, os voy a mostrar, está aquí. Lo veis por aquí, es ese señor que está aquí. Y eso significa que Rafaelo tiene un entendimiento de la historia de la filosofía bastante colocando a Sócrates en un lugar secundario. Otros podrían haber pintado a Sócrates en el centro, porque en el fondo el problema de Sócrates es el bienestar de los jóvenes de Atenas, la ciudad donde vive, es la búsqueda de la verdad y de la plenitud de todos los atenienses y de los jóvenes en particular, siendo Sócrates de la opinión de que la verdad la llevamos dentro, una verdad invisible en el interior del hombre y que se debe buscar más allá de las convenciones humanas que pueden ser muy agradables a la sensibilidad y a la apariencia, pero no ser verdaderas. Por eso Sócrates va a colocarnos delante de este dilema entre lo que es verdad y lo que es aparente, lo que es la ley establecida por la sociedad y lo que es la justicia. ¿Las leyes son siempre justas? Es una pregunta muy interesante. Sócrates está en esa línea. Por eso la apología de Sócrates significa la defensa de Sócrates. Vais a ver que es un texto sobre el juicio hecho a Sócrates por las autoridades atenienses. Por esta acusación, por eso que se le acusa a Sócrates de desviar la juventud, de difundir doctrinas que son antisociales. La cuestión es que Sócrates llevaba a los jóvenes y a los atenienses en general a tener un sentido crítico y a pensar antes de hacer las cosas. Y ese sentido crítico muchas veces iba en contra de las normas ya preestablecidas en la sociedad que no siempre estaban detrás de la justicia y del bien. Entonces lo único que Sócrates dice es hay que seguir buscando, hay que preguntar, no hay que tener miedo a preguntar ni a poner en cuestión. Y por eso el texto es muy interesante porque Sócrates va a defender la verdad y la búsqueda de la verdad a costo de su propia vida. Es una figura en sentido muy parecida, entendedme bien, a la de Cristo. Obviamente Cristo no tiene comparación, pero tiene ese sentido de dar la vida por lo que es justo y dar la vida de forma pacífica y no violenta. Entonces ahí os dejo con el texto de Apología de Sócrates y con los desafíos metodológicos de esta semana y con el desafío también de escribir en el foro vuestras impresiones una vez que vais leyendo y responder unos a otros también. No subestiméis el valor de lo que enseñáis unos a otros a través del compartir de vuestras impresiones. Buen estudio y seguimos en contacto por email y por WhatsApp y por nuestro entorno visual de aprendizaje.